Shalom, Nahim, Regiot, todos los hermanos. Que el bendito sea de este regocijo de Shabbat, siempre como todos los Shabbat, una, una brajá inmensa, todos los que están retornando al origen de raíces de la emuná, raíces hebreas. Hoy estudiaremos la parashá que sigue. Bueno, también lamento pedir disculpas. La parashá anterior no se ha podido subir por razones ajenas a mi voluntad, producto del video que no se pudo editar, pero posteriormente lo subiré. Pero sin embargo, vamos a continuar con el estudio de esta parashá. En este estudio es la parashá Bo. Parashá Bo, porque muchas veces se traduce Ben o Be. En la parashá Bo vamos a leer textos que vamos a ir leyendo en este acto. Dice claramente: Vayomer el Eterno, Tebakei, el Moshe Bo el Paro, que Ani, Hidbakti, et libo ve et lev, Amadab, lema ansiti, ototai elev, beekirbo. Habló el Eterno a Moshe, vaya donde paró, porque yo he endurecido su lev, su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar mis señales delante de ellos. Y sigue diciendo, para que usted pueda decir a oídos de su hijo y los hijos de tu hijo las cosas que te he hecho en Israel, Egipto, y mis señales que hice de entre ellos, para que ustedes sepan que yo soy Yud-Kei Vav-Kei, el bendito sea. Leman saper beasnei binja uben binjaed asher italti bimisraim beet ototai asher samti bam vidatem kiani el Eterno. Verso 3: hablaron Moshe y Aarón y Paró diciendo: aquí está lo que el Eterno Elohim, de los hebreos, dice: ¿por cuánto tiempo rehusarás someterte a mí? Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Verso 4: de lo contrario, si rehusas dejar salir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio y ellas cubrirán la faz, ¿sí? La faz de la tierra, que no podrás ver la tierra. Ellas se comerán lo que tú aún no tienes como residuo que escapó al granizo, incluyendo todo etz es árbol, que tiene creciendo en el campo. Colmarán tus palacios las casas de tus sirvientes, y las casas de todos los egipcios será algo como jamás vieron tus padres ni tus abuelos, desde el día en que fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces dio media vuelta y se retiró, o sea, del palacio de Paró. Cuando vemos esto, obviamente advierte, ¿no? El bendito sea. Ahora Moshe está diciendo, pues realmente Moshe se había encontrado quizás con Paró
en muchos lugares cuando dio la orden. Entonces en esta vez le dice pues, eh, véalo Paró, porque en el hebreo está Bo el Aparó. Entonces le está diciendo, anda a lo Paró, o si no, ve a lo Paró. Significando que ven conmigo o no temas también que yo voy a acompañar. Entonces vemos que como el bendito sea está ya en esta vez, por decir así, entre comillas, apersonándose de que en esta ocasión pues va a estar allí definitivamente porque ya transcurrieron las 7 plagas. Paró sigue endurecido, sigue con la soberbia, sigue con el orgullo. Entonces eh, viene ahora con Moshe para decirle, aquí estoy, ven conmigo, ¿sí? Entonces es lo que está, y por eso es que eh, prácticamente cuando hemos leído el verso, dice, y me dio media vuelta y se retiró. Los sirvientes de Paró dijeron, ¿hasta cuándo será este escollo para nosotros? Permita a los hombres ir y adorar al Eterno, su Elohim. ¿Aún no asumió usted que Egipto está perdido? Y Moshe y Aarón fueron llevados nuevamente ante Paró, que les dijo, vayan a adorar al Eterno Elohim de ustedes, sí, al bendito sea, pero ¿quiénes irán exactamente? Respondió Moshe, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestros ovinos, o sea, los animales que son en este caso la vaca, el toro, etc. Y con nuestros bovinos iremos porque es una festividad de eterno para nosotros. Entonces, en este caso Paró les replicó, que el Eterno esté con ustedes cuando yo los envíe junto con sus hijos, pero miren que el mal que harán se tornará contra ustedes. En este caso, lo que aquí se puede ver es que en hebreo, este mal que está diciendo la palabra mal es Ra. Entonces existe también en este se entiende que hay una estrella llamada también Ra, en el caso de lo que ellos creían como. Entonces, como que Paró les está insinuando, ¿no? Insinuando, y ustedes sabrán que ellos mucho estaban en la astrología, como hoy día, pues los horóscopos, que tanta la gente muchas veces apoya en eso. Entonces él dice, he visto, dice que a través de las predicciones astrológicas, que esa estrella es señal de sangre y muerte, o sea, como que poniendo un poco de temor, ¿no? Entonces le está diciendo, los encontrará a ustedes en el desierto, y sin embargo, dice, no, eh, Paró no sabía, ¿no? No sabía cuando los israelitas cumplen la voluntad, en este caso del bendito sea, se encuentran en un nivel que trasciende la influencia astrológica, o sea, cuando tú y yo estamos eh, en el nivel espiritual con un nivel muy diferente, en este caso la oscuridad, pues entendemos que nosotros no estamos gobernados por esas fuerzas, por decir así. Entonces, él pensó con esto ponerle temor al pueblo, pero no logró, ¿sí? No, por eso es que piensa con esto, pero y sigue. Miremos, continuemos leyendo la lectura de la Torah. Pero no será así, dice, ¿sí? Pero no será así, sino que, o sea, él está diciendo, no será así, porque si no, solo los hombres vayan y adoren al Eterno, al Elohim de ustedes, solo los hombres y no los niños. O sea, se pone a a poner sugerencias en este caso, que muchas veces el ego es así, le sugiere a usted para que haga lo que tiene que hacer con el Eterno. Dice, pero es que primero haz esto o lo otro, es que no te conviene, es que, mira, si tú haces este acá, ¿y qué te pasa con acá? Te estás olvidando. Son cosas que el ego muchas veces pone así, como Paró lo hace. Entonces seguimos la lectura, dice, por eso es que lo que
lo que han pedido, ¿sí? O sea, lo que han pedido originalmente, lo que Moshe pidió, está refiriéndose, y fue, dice, expulsado de la presencia de Paró, ¿sí? El bendito sea le dijo a Moshe, levanta tu mano sobre la tierra de Egipto para que surjan las langostas, porque esa ya es una de las tres plagas, sería la primera plaga que está nuevamente diciendo, levanta la mano, ¿sí? Entonces dice, seguimos, ¿no? Seguimos la lectura, levantó el bastón sobre la tierra de Egipto y el bendito sea provocó un viento de este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche, y por la mañana el viento de este trajo las langostas. Verso 14, las langostas invadieron toda la tierra de Egipto y se posaron en todo el territorio de Egipto, y dice, fue muy severo, nunca hubo antes, ni habrá después semejante, o sea, refiriendo a la plaga, ¿no? A la plaga de las langostas. Dice, semejante a langostas. Verso 15, cubrió la superficie de todo el país, ¿sí? Tan espesamente dice que sucedió esto, que la tierra se oscureció, consumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles, remanentes del granizo, y todo quedó a nada de verdor, ¿sí? Tomarán ojo lo que dice verdor aquí, ¿no? Y ni en los árboles, ni en las plantas del campo y en todo Egipto. Paró mandó a llamar inmediatamente a Moshe y a Aarón y le dijo, pequé contra Yudhed Bajei, el Eterno, el Elohim de ustedes, y contra ustedes. 17, pero por favor perdonen por esta vez mi pecado y rueguen al Eterno, o sea, Yudhed Bajei, a Elohim de ustedes, para que tan solo quite de mí esta plaga, está pidiendo, ¿no? Que le quite esta plaga, ¿sí? Esta muerte salió, dice entonces. ¿Quién salió? Moshe, de, de lo de Paró, ¿sí? Y elevó su plegaria al Eterno, y entonces, verso 19, entonces, Yudhebahei hizo soplar un viento muy fuerte del oeste que se llevó las langostas al Yamsum, que significa Mar Rojo, o lo que estaba a la bahía en el Mediterráneo, una forma sobre la costa de egipcia. No quedó ni una langosta dentro de los límites de Egipto, 20, pero el Eterno hizo que Paró se pusiera terco y de esto no dejó salir a los israelitas. Miren, bueno, todo está dentro del plan, como siempre hemos dicho, dentro de todo lo que se ve es el plan del Eterno. A veces nosotros en nuestra sencilla humanidad a veces no lo entendemos. Bien, ahora viene la novena plaga, porque esa era la octava plaga, ¿no? La de las langostas, que termina con todo esto. Más adelante hay una pequeña explicación al respecto también. Verso 21 dice, entonces dijo el Eterno, Yod-Heh-Vah-Hei, a Moshe, levanta tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, y la oscuridad se tornará más espesa aún. Aquí está diciendo que la oscuridad de la noche sea mucho más de eso todavía. Moshe levantó su mano hacia el cielo y hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Misraim, Egipto, durante 3 días. Nadie pudo ver a nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días. Estos fueron días seguidos, ¿sí? Esta plaga duró, dice que se duró 6 días. Y aquí alude al segundo trío de días, pues prácticamente en el primer trío de días murieron los perversos de entre los israelitas, ¿sí? Que no querían salir de Egipto, y el bendito sea les confirió el honor de morir en la oscuridad para que eh, para que los egipcios no se deleitaran de su desgracia. Todas las plagas duraron 7 días, excepto este que duró 6. Porque el séptimo día de dicha plaga, el bendito sea, le reservó para castigar a los egipcios cuando saldrían a perseguir a los israelitas hasta el Yamsú, el mar rojo, ¿sí? Obviamente, alegóricamente, la peor oscuridad es aquella
aquella que en la que uno, sí, en la que uno no puede ver a otro, es la peor oscuridad, negándose la atención, sí, a aquel que pudiera requerir en este caso, y el que no puede ver a otro tampoco puede levantarse de su lugar. Entonces es incapaz de despegarse de su lugar, ¿sí? Y entonces espiritualmente también vemos que esto es para crecer y evolucionar. Notemos que cuán necesario es la luz, porque cuando está en una densa oscuridad, densa, prácticamente no puede hacer nada, está limitado a todo, ¿sí? Está limitado a todo. Entonces, continuando lo que decía, estamos de verso 23, nadie pudo ver a nadie, nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días. Sin embargo, para los israelitas, por eso aquí estoy hablando, sin embargo, para los israelitas sí había luz en donde ellos se encontraban. Esa es la diferencia, ¿sí? Cuando hay una terquedad, una soberbia, orgullo, desobediencia, pues esa luz le cobija y no le permite, ¿sí? No le permite ni siquiera tener relación, conexión con ninguno, porque ese mundo está oscuro dentro de su interior. Seguimos del verso 24, entonces paró, citó a Moshe y le dijo, vayan, adoren al Eterno, pero que queden aquí sus ovinos, los animales para el sacrificio, sus bovinos, que sus niños vayan con ustedes. Dijo Moshe, tú también nos darás ofrendas, ¿sí? O sea, Sebaim, y ofrenda solá, para que ofrendemos a Yahweh nuestro Elohim, ¿sí? Aquí está haciendo ver que dice también tienes que darnos animales para la ofrenda, tú también, ¿sí? Entonces sea una ofrenda de paz, para ello tiene que dar. Verso 26 dice, nuestro ganado también irá con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de él, ¿sí? De él para ofrecer al Eterno nuestro Elohim y no sabemos, y sabemos, dice, y no sabemos, ofreceremos al Eterno hasta que nuestro arribo allí, ¿sí? Esto era que se refería al ganado, pues no a todo lo que estaba hablando en este caso Moshe. Entonces, continuando, dice, pero el Eterno hizo que Paró se pusiese terco y se rehusara de dejarlos ir. Verso 28, y además le dijo Moshe, vete de aquí, cuídate de no volver a verme otra vez, porque el día en que vinieses a verme morirás. Y dijo Moshe, bien dicho, no volveré a verte. Hemos leído hasta aquí. En el verso 2 vemos una situación, una obstinación de retener al pueblo de Israel, ¿sí? En este caso el faraón tomó más una, una obstinación, ¿sí? Pero aún el bendito sea, le bloqueó ese corazón de él, que luego, pues obviamente, le castigó por su obstinación, dejándole así prácticamente en ridiculez por su actitud demasiado hostil, ¿sí? Hostil. Pero aún hay que cuestionar algo. ¿Por qué motivo el bendito sea castigó a Faraón para, por la intransigencia que él mismo, en este caso estamos hablando del bendito sea, permitió que se endurezca su corazón, ¿no? Bueno, todo, como le dije, está dentro del plan del Eterno, ¿sí? Entonces, porque al haber dicho quién, entonces esto simplemente estaba dentro de una obediencia que él le estaba haciendo. El faraón se negó obviamente a la autoridad divina, sí, porque por eso es que el bendito sea le quitó el libre albedrío a él para demostrar que el paró, sí, en este caso, que se presumía, por eso era, porque se presumía de una deidad, se creía que no tenía, o sea, no tenía autoridad ni siquiera sobre sí mismo. Entonces le hizo caer en esa desvergüenza, porque prácticamente se creía que tenía, pero no lo tenía nada. Entonces, según de eso lo que pasa. Entonces, de su libre albedrío tan solo dificultó más bien su teshuvá, su arrepentimiento. Entonces,
Vemos que también en ese verso 2 que hemos leído anteriormente, estamos, que tiene que contarse eso a los hijos, ¿sí? A los nietos. Y sabrán, dice de ustedes, que yo soy el bendito sea, para que puedas infundir la emuná en el corazón de los hijos y de los nietos, o sea, por la acción y poder del bendito sea. Tú mismo debes saber, le está diciendo, prácticamente le estaba diciendo, tú debes saber que yo soy el único, ¿sí? Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei, el único. Tú mismo debes tener esa eternalización del bendito sea, ¿sí? De los tuyos para que ofrendemos en honor al bendito sea. Entonces, así es como el bendito sea trabajó ante esta situación, dio la plaga y prácticamente todo era para determinar ya un paso hacia la salida. Ahora, viene la última plaga, la 10ª plaga, que es lo más fuerte, ¿sí? El capítulo 11, esta es la plaga de los primogénitos. Ahora, dice, el 11.1 dice, entonces le dijo a Moshe, ejecutaré aún una plaga más, contra Paró y contra Egipto. Después, ¿sí? En este caso, él los echará de aquí. Cuando los eche será una liberación absoluta, ¿sí? O sea, los dejará salir a todos ustedes, lo que estaba diciendo. Por favor, dile al pueblo que de cada uno, o hombre, pida a su vecino, a cada mujer, a su vecina, joyas, platas y joyas de oro. Y el bendito sea hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. También Moshe era considerado por los sirvientes de Paró y por el pueblo eh, un hombre extraordinario de la tierra de Egipto. Dijo Moshe así, el Eterno a medianoche pasará por todo Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Paró, o sea, de Faraón, que ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los molinos y todo el primogénito de las bestias. Habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo había habido ni los volverá a ver. 7. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos, contra ninguna persona, ni un animal, alguno de ellos, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy importante lo que estamos viendo, ¿sí? Para que asuman que el Eterno hace diferencias entre los egipcios e israelitas. 8. Entonces vendrá a verme todos estos sirvientes tuyos, me pedirán de rodillas, diciendo, váyase tú y todo tu pueblo que te sigue, y después, ¿sí? Me iré. Y muy enojado se retiró de lo de Paró. Entonces el Eterno le dijo a Moshe: Paró, no les darás caso a ustedes, y gracias a eso, más numerosos serán aún más las maravillas que haré en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas ante Paró, pero el Eterno los hizo ponerse terco, en consecuencia no dejó salir de su territorio a los israelitas. Bueno, dentro del plan del Eterno está todo aquello, ¿no? Todo lo que está prácticamente. Sí. Entonces vemos que hay hombres públicos, como este caso, como Moshe, que era el aceptado entre los estratos superiores de la sociedad en Egipto, ¿sí? También se mencionó, los perros son los primeros en percibir el inminente advenimiento de una calamidad, porque eso es así, es algo natural. Usted sabe que cuando algo pasa en la naturaleza, primero los animalitos son los que detectan y comienzan a inquietarse. Entonces, todo esto que estamos viendo es algo muy importante, ¿sí? Una advertencia a que viene ya para la primogenitura. Ahora, cuando vemos el capítulo 12, entramos en un calendario hebreo, prácticamente. Entonces comienza diciendo en el verso 1, el bendito sea les habló a Moshe y a Aarón y en Egipto y les dijo, esta luna nueva, sí, este mes, será para ustedes cabeza de mes. El mes, o sea, el mes de Nisan se está refiriéndose, será para ustedes el primero de los meses del año, Shana. ¿Qué es lo que va a poner aquí
antes de salir, ya vamos a continuar con lo que dice la escritura, es la ofrenda de Pesaj en Egipto, ¿sí? El 26 les dice a Moshe y a Aarón esto, ¿sí? Transmíteles a toda la congregación de Israel. Dígales, estamos en el verso 3, el día 10 de este mes cada uno tomará un cordero o un cabrito, un clam familiar, un cordero, ¿sí? Por familia, verso 4, y si la familia fuese demasiado pequeña para un cordero, un cabrito, entonces él y su vecino más cercano de su hogar tomará uno, de acuerdo al número de personas. Los individuos serán inscritos para el cordero y de acuerdo con lo que cada uno pueda comer, ¿sí? Eh, en otra lectura se lo registran para un cordero, un cabrito solo, los individuos que estaban físicamente imposibilitados de comer, aunque sea la cantidad mínima. Es equivalente a un volumen de una aceituna o los afeitos. Bueno, o sea, toda esta situación que es prácticamente en este verso establece que solo debían inscribirse los que estaban capacitados para comer, aunque sea un mínimo, ¿sí? Y quedando pues exceptuados los ancianos, enfermos, que no podían hacerlo por la situación misma que tenía que hacerse en una prontitud. Entonces, seguimos con el verso 5, dice, y el animal deberá estar íntegro, ¿sí? Se ve muy claramente eh, lo que se habla, dice, no podrá tener en este caso defectos físicos, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Macho de menor de un año podrá ser un cordero o un cabrito. El vocablo hebreo en este caso se traduce generalmente como cordero, pero en este verso se desprende que se, uno, o sea, aún se puede también tener un cabrito, sí, un cabrito. Verso 6 deberán mantenerlo, dice, hasta el día 14 de este mes, o sea, el mes de Nisan, cuando lo degolle toda la congregación de Israel a la tarde, ¿sí? 7 luego tomarán de la sangre del animal. La sangre del animal van a tomar. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos marcos, ¿sí? O sea, en las puertas exterior y en el dintel de las casas en las que lo coman. 8 y en aquella misma noche comerán la carne asada al fuego con matzot. Matzot es pan ácido, o sea, pan sin levadura. Y también dice hierbas amargas, lo comerán. O sea, esto simboliza la amargura de la esclavitud, o sea, para recordar todo ello, ¿sí? 9, no la coman en medio asar ni hervida, sino asada al fuego, ¿sí? O sea, tiene que ser como se hace en la ofrenda entera, dice, una sola vez, ¿sí? Entonces, su cabeza, junto con sus patas y sus vísceras, intestinos, primero deberían ser, ¿no? Esos son, se refiere a los intestinos, entonces primero debían sacar los intestinos y lavarlos y luego debían ponerlos nuevamente adentro, ¿no? Entonces, no podrán, verso 10, no podrán dejar nada para la mañana siguiente y lo que sobrase a la mañana el fuego deberá quemarlos. 11, esta forma deberán comerlos con los cinturones ajustados a la cintura, con el calzado y los pies y el bastón en la mano, ¿sí? O sea, está diciendo que ya preparados para esta salida, ¿sí? Listos, ¿sí? Deberán comerlo, dice, de prisa, prisa, dice el nombre. Entonces, ¿qué es lo que está? Le dice, antes que diera el comienzo de la plaga, o sea, antes de comienzo, porque recuerden que está ya anunciado la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces, porque esto iba a ser a la medianoche. Entonces, antes de eso, tiene que comer. Por eso es que tiene que ser deprisa. Dice, es la ofrenda de Pesaj, al bendito sea. Sí, recordemos que Pesaj significa saltear o saltar, ¿sí? Una alusión que hace el bendito sea de las casas de los israelitas que solo el castigo a los primogénitos pues tiene que salir. Verso 12, pues esta noche pasaré por la tierra de Misraim eh, y a todo primogénito, o sea, va a matar a todo primogénito de la tierra de Egipto, ya sea, dice, humano o
animal. A todos los dioses de Egipto ejecutaré. Yo, el bendito sea, ¿sí? Esto es prácticamente es algo personalmente que él dice que y no por medio de un ángel, sino personalmente, ¿sí? Verso 13, la sangre servirá para ustedes para señalar las casas donde se encuentran y al ver yo la sangre, esto está hablando de los dinteles, las puertas, los pasaré por alto y así la plaga exterminadora los efectuará, no los afectará a ustedes cuando castigue a la tierra de Israel, ¿sí? Esta festividad de Pesaj, verso 14 dice, es el día, o sea, esta festividad de Pesaj es el día de salida de Egipto, o sea, es el día posterior a la ofrenda de Pesaj, ¿sí? Será, dice, dice, de recuerdo de ustedes, y lo celebrarán como fiesta de venza en todas las generaciones, siempre. Esto es decreto eterno que ustedes deben celebrar. ¿Qué? Pesaj, ¿sí? 7 días comerán también matzot, o sea, pan sin levadura. Dice, pero desde la víspera de la festividad deberán ya quitar la levadura de sus casas. Quien comiese jamés entre el primer día y el séptimo día, su alma será cercenada de Israel. ¿Sí? Entonces, jamés, que es el nombre que se alude a productos leudados, a eso se refiere jamés, o que es los productos fermentados. ¿Sí? 16, tanto el primer día como el séptimo día serán para ustedes días de reunión sagradas. Miren, es una moed que se da, que está diciendo que siempre será, ¿no? Entonces, 17, cuiden las matzot, porque en este mismo día yo les saqué a ustedes de la tierra de Israel. Cuiden ese día de todas sus generaciones. Es un decreto eterno. Es un decreto eterno. O sea, dice, cuídense de no hacer en ese día un trabajo, ¿sí? Si no es como un Shabbat. 18, el primer mes. El día 14 del mes, anochecer, deberán comer matzot hasta el día 21 del mes de la noche. Durante 7 días no podrá haber levadura en sus casas, pues quien comiese Hametz será cercenado, o sea, cortado. De la congregación de Israel, ya sea converso o nativo. Aquí el mandato está para ambos. ¿Sí? Nada que sea, dice, o sea, nada que contenga, en este caso, levadura, Hametz. Entonces podrá comer, dice, en cualquier lugar que se encuentre deberá comer matzot. ¿Sí? Entonces Moshe citó a todos los ancianos de Israel y les dijo, tomen, sí, tomen, está diciendo, tomen sus rebaños y compren un animal o un cordero está hablando del cabrito, ¿sí? Entonces dice, del rebaño de sus clanes familiares y degollen la ofrenda de Pesaj. Tomen un manojo de hisopo que lo empaparán con la sangre en el recipiente y toquen el dintel y los marcos con la sangre del recipiente, que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, y cuando pase el bendito sea castigando, o sea, con la muerte que está anunciada para los egipcios, a los egipcios verás la sangre, dice, verá la sangre en el dintel y los 2 marcos, y entonces el bendito sea salteará esa puerta y no permitirá que la destructora entrase en sus casas para atacarlos. Ustedes deben observar que esto como un decreto para ustedes y sus descendientes por siempre, por siempre. Cuando entren en la tierra del bendito les dará tal como él prometiera, ¿sí? Deberán celebrar esta reunión, ¿sí? Esta ofrenda, dice, verso 26, y cuando sus hijos les pregunten qué es para ustedes esta ceremonia, les responderán, es la ofrenda de Pesaj al bendito sea, para que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando castigó
sea, con la mortandad de la muerte, ¿no? A los egipcios y nos salvó, dice, o sea, aquí, a nosotros, les tendrá que contarles, a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó, ¿sí? Los israelitas se fueron, dice, hicieron tal como el Bendito se había ordenado a Moshe y Aarón, y así tal como hicieron en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y en efecto a la medianoche, dice el Bendito sea, castigó a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Paró, o Faraón, que ejerció el poder, hasta el primogénito del prisionero confinado en la cárcel, y todo animal primogénito. ¿Sí? En realidad es lo que estamos viendo como Paró había un Paró del primogénito, y todo tuvo que ser prácticamente por causa de ese tipo de desobediencia, para que también a la vez se miren, que sean testigos oculares de esa grandeza que el bendito sea está haciendo. ¿Sí? Ese es el fin del bendito sea, ¿no? Nuevamente, o sea, está a Paró le está salvando, porque él es el primogénito, pero está salvando y de la muerte, para que los egipcios fueron ahogados en este tipo de situaciones de Yasub y todo eso, para que vea la grandeza, para que vea el poder del Eterno. Sí, por eso le permite, en este caso, eh, este tipo de plaga a él. Entonces dice 30, Paró se levantó a la noche y todos, dice anoche, él y todos los sirvientes y todos los egipcios, hubo un grito de estruendo estruendoso en Egipto, porque había casa donde no hubiese un muerto, o sea, no había un lugar donde no hubiese un muerto. ¿Sí? Entonces mandó a llamar a Moshe y Aarón y de noche y les dijo, vamos, salgan de en medio de mi pueblo ustedes, y todos los israelitas vayan a adorar al bendito sea, o sea, el bien de ustedes, como dijeron. Lleven también sus ovejas, sus vacunos, tal como pidieron, vayan, bendígame también a mí. Sin embargo, está pidiendo una bendición, ¿sí? O sea, está diciendo, oren para que no me muera, porque está suplicando, ¿no? Pues también yo soy primogénito, lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo. Oren por mí, por favor, que yo no me muera, porque yo también soy primogénito. Entonces los egipcios apuraron a los israelitas para que se fuesen rápido de su territorio, porque pensaban, todos moriremos. Así estaba la angustia en los egipcios. Entonces, pensaron que Moshe arremetería contra todos, sino no solo contra los primogénitos. Es lo que vino la idea sobre toda la humanidad, en ese caso en la gente de egipcia. Entonces, pues como vieron que en cada casa murieron varios hermanos, los que ellos no sabían que era, cada uno de esos que murieron era primogénito. Bien, el 34 dice, y el pueblo llevó su masá sin fermentar a los restos, ¿sí? Envueltos en sus ropas sobre sus hombros. Y además, dice, en cumplimiento de las órdenes de Moshe, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, artículos de oro y vestimentas, y el Bensé hizo que los egipcios respetaran al pueblo y les dieran, ¿sí? Miren, ese respeto que se llevó. Bensé les pone para que les respeten, lo que les pidan, ¿no? Que les pidan, y así vaciaron a Egipto. Miren, como hemos visto prácticamente en el verso 2, este es el precepto que se establece, que es un calendario, ¿sí? Es de la primera misbah, del precepto que estamos viendo, el primer mandato que fue ordenado al pueblo de Israel. Entonces, desde la creación del universo hasta en este caso, hasta esta salida de Egipto, el ciclo de los meses comenzaba, dicen, o sea, comenzaba el mes de Tisre, según nuestros sabios, dicen, pero cuando Israel estaba a punto de salir, entonces el Mesías ordenó que este sea el primer mes, o sea, el inicio del año, ah, por lo que iba a acontecer. Era un acontecimiento muy importante que no se podía dejar pasar. Entonces el mes se quedarían vinculados. Pero bueno, este estudio entre de Pesach y Tisri, en este caso de lo que se hace Yom Kippur, tiene unas conexiones muy especiales que nada está por demás por decir, y más, no están
desligados, tienen una conexión, tienen un propósito, tienen un inicio que estudio cuando se ve de esto, se ve cómo hace perfectamente lo que está haciendo, ¿sí? La manifestación, por breve, por decir así, la manifestación misma del Mashiach, dos, los dos en una misma persona, ¿sí? De Mashiach, el sufriente, y también el Mashiach, que será el, el que gobernará, ¿sí? Entonces, vemos así, también se mencionó, ¿no? Del Matzav, ¿sí? Se mencionó que no tiene que haber la levadura, ¿sí? Tiene que ser sin levadura, porque jamés es ya un mezclado, entonces no tenía que haber. Pesa que está prohibido poseer, ingerir jamés, está prohibido, dices. Entonces, entendiéndose por jamés son todos los productos, obviamente, leudados. Todos los productos leudados o fermentados no son comestibles esos, ¿sí? Son derivados de cereales, componentes que provocan este tipo de reacción que es de, de leudarse. Entonces, miren cómo nosotros hemos visto, pues prácticamente estamos viendo lo maravilloso del bendito sea como, ¿sí? Hace de todo perfecto. Dice, por eso que en el verso 30 también habíamos visto que no había cosa donde no hubiese un muerto primogénito, ¿sí? O sea, en la casa había un primogénito, pues ese primogénito moría. Si no había primogénito, moría el jefe de la casa, ¿sí? Las mujeres egipcias. Entonces, todo eso es lo que estaba aconteciendo. Entonces, en este verso 34 que hemos visto, si el primer Pesaj en Egipto fue una excepción porque no había prohibición de poseer productos durante Pesaj, de modo que los israelitas llevaron la masa sin fermentar, a pesar de que tenían permitido hacerlo porque los egipcios los expulsaron y no les dieron tiempo correctamente, pero ellos lo hicieron así, rigurosamente obedeciendo en al bendito sea. Ahora, el pueblo de Israel sale, ¿no? Sale, recordemos que sale, dice como 600,000 hombres en pie, sin contar mujeres y los niños. Entonces, todos estos vemos cómo el Bensea eh, iba liberando al pueblo de Israel. Ese trayecto pues da las leyes relativas con respecto al sacrificio de Pesach, ¿sí? Por eso, si leemos el verso 43, dice, el Bensea les dijo a Moshe, a Aarón, este decreto de la ofrenda de Pesach, ningún ajeno deberá comer de ella, ¿sí? Y en cuanto a todo esclavo adquirido por dinero, primero deberá circuncidarlos. Por esta vez, o sea, sí, pero está dando una orden que no puede hacerlo. Entonces, podrá comer de ella. El residente, ni el residente, ni el extranjero, el asalariado deberán comer de ella. Deberán comerse en un mismo grupo, no sacarás fuera de dicho grupo nada de su carne, ni le quebrarás hueso alguno. Todo esto se cumplió prácticamente dentro de lo que pasó con nuestro Melech. Recordemos que ni un solo hueso suyo fue roto cuando estaba en el madero, eh, Yeshua ya muerto. No fue roto ni un solo hueso, ¿sí? Entonces, miramos cómo prácticamente estos requisitos que está ordenando del sacrificio de Pesach, ¿sí? Todo esto es un mandato que el bendito sea está haciendo. Ahora, estamos por entrar a un final de este estudio donde hace que sea consagrado, en este caso lo llamamos así, de los primogénitos, ingreso a Israel, ¿sí? Entonces, permite que se dé. Mire lo que dice. Y habló, el Bendito les habló a Moshe para que transmita y dijo, conságreme en todo primogénito, todo hijo mayor de los israelitas que abre matriz, me pertenece igual toda primera cría de los animales.
¿sí? Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de la esclavitud de Egipto, pues en mano poderosa del bendito sea los sacó de aquí, por consiguiente no se comerá, ¿sí? Hoy mismo salen en el mes de primavera, o sea, Nisan o Abib, cuando Hashem, ¿sí?, te conduzca a la tierra de Kenaanita, ¿sí? Entonces, es como vino toda esta situación, ¿sí? Todo dice que es prácticamente siendo todo primogénito, es para el bendito sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, también había el primogénito del asno, dice, ese tiene que ser redimido, ¿sí? Tiene que ser redimido, porque, o de lo contrario, debe ser decapitado, eso sea muerto, ¿sí? Pues los primogénitos de egipcios fueron comparados a los, en este caso era como una comparación que le hacía con el animal, con el asno, ¿sí? La observancia de este mandato tiene que ser por objeto de reafirmar, dice, a nuestra memoria individual de que eh, de todo lo que sucedió, o sea, pero tiene que ser a través del Cordero, tiene que ser redimido para que pueda ser parte en este caso. Como ya hemos leído la bendita escritura. Eh, Todo primogénito, dijo, me pertenece. Obviamente, los primogénitos de animales puros, vacunos, ovinos o caprinos, debían sacrificarse en ofrenda y la carne, ¿sí? Y la carne para el Cohen. En cambio, los primogénitos humanos estaban consagrados para el servicio del bendito sea, el servicio divino. Sin embargo, después del acto de, o sea, de esta idolatría que muchas veces con el becerro que sucedió más adelante, que sucede, pues el oro, se quitó este privilegio, ¿sí? A los primogénitos. En su lugar le fue concedido a los levitas y no participaron en dicho culto porque a partir de entonces los primogénitos humanos son rescatados por medio de era de 5 monedas de plata que se entregaban al Cohen. Entonces, miren cómo fue las cosas avanzando. Por eso es que luego de nosotros ver todo este análisis, este estudio de esta parashá que estamos viendo, la parashá Bo, es importante aclarar algo muy importante, que es la palabra Bo. Muchos la interpretan como ve, es como decir anda, ¿sí? O vaya, o ve, que quiere decir en hebreo para decir ve, se tiene que decir lej. Pero en realidad esta es Bo el paró, lo cual está diciendo, ven hacia paró, con una interpretación solo, que significa secreto. Es interesante y correcto. ¿Por qué? Porque el bendito sea está diciendo ven a lo de paró, ¿sí? Y no anda. Por lo tanto, significaría ven conmigo. Y la expresión da a comprender a que no tenga miedo por decir así, también sería que yo te acompaño. Entonces, Moshe tuvo varios encuentros, en este caso comparó, como hemos visto en la lectura, es decir, las 7 ocasiones que ya vio antes de estas 3 plagas, pero hasta aquí llegó todo, ahora viene la acción directa del bendito sea hacia Paró mismo, ¿sí? Por esto, encontramos algo muy interesante con la estructura de la palabra Bo, que en relación al valor de gematría con otras parashot, este tiene un valor pequeño, porque los otros tienen valores altos, pero este es el valor más pequeño de toda la Torah que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque observamos solo 2 letras, y esas 2 letras son la letra Bet y la letra Ale, y que da un resultado y tenemos el valor de 3 nada más, o sea, por eso decimos que es la estructura más pequeña que tenemos. Pero si observamos de cómo está estructurado, tenemos en este caso la Bet, que tiene la abertura hacia la izquierda, ¿sí? Porque el hebreo se va de derecha a izquierda,
y seguidamente donde está la Aleph, ¿sí? Y con la abertura a la izquierda, esa es la dirección que indica en el caso de la Bet, ¿sí? Y además de esta letra significa, también recordemos, significa casa. Por lo tanto, se referiría a la casa, pero a esa casa de servidumbre que tiene que salir. Está abierta hacia la izquierda, tiene que salir. En Shemot 22 dice claramente con respecto a eso, ¿sí? Que es la casa de servidumbre. Entonces, ¿es de dónde van a salir? ¿Con el poder de quién? Con el poder del Aleph. Que ya les recuerdo que el Aleph, ¿sí? La letra Aleph tiene el mismo valor numérico de Yud Hei Bad Hei, que es 26. Es decir, de esa casa saldrán con la dirección del poder del bendito sea, no será por la fuerza de Israel, no será por la fuerza ni tampoco de Moshe, sino por el Eterno, porque también, recuerden, aquí vemos en esta misma palabra, esta estructura de estas dos palabras, ¿sí? También vemos como Eb, ¿sí? O sea, ahora va a salir a qué? Eb significa brotar o verdor, ¿sí? Verdor o fruto. Entonces va a comenzar a brotar, a volver otra vez a renacer y dar fruto, ¿sí? Entonces, miren cómo estaba estructurada esta palabra, bo, ¿sí? Obviamente le hemos vuelto a poner primero la Aleph y luego la Bet. Entonces tenemos ahora la palabra Ef, que significa, como le digo, es brotar, o sea, verdor o fruto. Sí, también esta misma letra podemos poner que en el orden que estábamos diciendo de Aleph y Bet, también podemos ver como padre, ¿sí? Ab, alguien que siempre está junto, alguien que está ahí siempre al lado y que desea ayudar en todo. Ese es el poder del bendito sea. Ese es la mano poderosa del Eterno que siempre nosotros deberíamos depender. En todo lo que puede estar es porque nosotros muchas veces tenemos que trabajar por el paro que hay en nosotros. Pero ahí está nuestro, por eso en esta vez dice, véalo paro. Sí, ven conmigo. Sí, ven conmigo. Entonces, vemos que hubo estas dos letras conforman el numeral 3, ¿sí? El valor 3. También podemos hablar que serían los tres niveles, o sea, los tres niveles que nos da a entender la corrección. La corrección en el mundo de Bia, ¿sí? Peria y será así. Se requiere siempre el sustento, entonces, en todo este mundo para corregir, para elevarnos, necesitamos el sustento de la mano de quién? De esa Aleph que está en la salida de la Bet, ¿sí? Que les dije anteriormente, que está con una abertura hacia la izquierda. Entonces, ahí estaba la Aleph. ¿Para qué? Para rescatar, para tomar con las manos poderosas de Él. Entonces, corregirnos en ese mundo de vida y tenemos necesariamente el sustento de bendición para salir y tener la libertad. O como dijo Yeshua claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la libertad que nosotros estamos. Por eso que además la Aleph, de ser el poder, también es el símbolo de uno. ¿Sí? ¿A dónde nos quiere llevar? A esa unidad. Por lo tanto, esa unidad, tanto que es la Torah, es una. Por eso es que cuando se lee inclusive en el hebreo, o sea, ahí no hay versiones, como hay en las traducciones, ¿no? La versión eh, Búlgata, la lección Reina Valera, la lección Betequis, la versión, sin número de versiones que unos se ponen más de la cuenta, otros quitan, otros, bueno, no es el caso del estudio, pero prácticamente no tiene uno solo. En cambio, en el hebreo es uno. Y esas se puede leer y es uno, no hay cambio más. Son las mismas palabras y las que puede entenderse por estudio de, como le dije, que está en Sot, en secreto, muchas cosas podemos entender a través del lenguaje hebreo. Entonces, por lo tanto, la Aleph está hablando de uno, de unidad, de la Torah que es una.
Obviamente para lograr esta experiencia en la vida es necesario liberarnos de Paró. Tenemos que liberarnos de Paró. Entonces, ¿quién es Paró? ¿Y qué significa realmente? Según el lenguaje hebreo viene de la raíz de P, de la P y la Resh. ¿Sí? La P, con la P se dice boca, significa boca. Y con la Ra significa malo, ¿sí? O maldad. Y hay otras más que significa. Entonces, ¿de qué estamos para liberar? De esa maldad que tiene esclavizado, de esa maldad que nos está ocultándonos a nosotros, nos está desconectando de la luz, que no nos permite tener esa conexión con el Creador, con el Eterno. No nos hace, nos tiene una densa oscuridad, donde no puedes ver, y como no puedes ver ni tampoco puedes ayudar, y como no puedes ni ayudar, tampoco te puedes mover, porque la oscuridad es densa. Ese mundo, ese lugar que está de maldad, ese paro que está en nuestro interior. En cambio, Moshe tiene ese nivel de ser libre, porque él fue sacado de las aguas, liberado, es el nivel de un deseo elevado en la espiritualidad. Es el nivel que el bendito sea le sacó, ¿sí? Pues ahora a través de Moshe desea y con la intervención directa del bendito sea, que dice la parashá, va a ejecutar los 3 últimos juicios. Es lo que acabamos de leer. ¿Para qué? Esos juicios que son para liberar de esa limitación. La limitación que nosotros habíamos estudiado en el inicio de la parashá de Shemot, que significaba Misraim, límites, ¿sí? De esa limitación de Misraim, que está gobernado por Paró. Ese Paró, ¿por qué? Porque Paró en el lenguaje egipcio significa casa grande, ¿sí? Obviamente esta casa que está allí nos quiere sacarnos, ¿sí? Nos está sacando como le dije, con el poder de lo que es la Aleph. Es la que esta casa es la que nos estaba esclavizando. En este caso, a nuestro pueblo de Israel, que en ese entonces estaba esclavizado bajo esa casa, bajo esos límites que tenía ese gobierno de Paró. Entonces, esa esclavización que es los deseos egoístas, en toda su dimensión, lo que tenía gobernando. Esos egos en sus múltiples formas que se manifestaba para esclavizar. Deseos que van en contra de qué? En contra de los principios de la voluntad del Eterno. De este estado es lo que el Eterno a través de Moshe está dando libertad y nos libera. Ahora Moshe también es una sombra de Mashiach, que también nos liberará y nos está liberando, pero tiene necesidad que tienes que vivir conforme a lo que dice la Torá, obedecer los mandatos. No es cuestión de vivir como una religión simplemente, no. Por lo tanto, cuando saque tal cual dijo las 4 promesas, recordemos, eso está en la parashá que no les he editado, está ahí, ¿sí? Salti, Sacalti, bueno, no recuerdo las otras 2. Entonces, son las 4 promesas que será para entregar o que reciban también después de ello, después de esa salida, ahora reciban la Torah. Y una vez recibida la Torah, ¿sí? Serán como reyes. A ese lugar es lo que, o sea, recuerden que lo que dice en las escrituras, que nosotros somos un pueblo de Coanín, somos un pueblo de sacerdocios, ¿sí? Pueblo de reyes. Entonces, esto es prácticamente que estamos hablando, esa promesa tan importante. Por esto Moshe es la evolución de la elevación espiritual de la conciencia hacia el deseo correcto. Es todo un trabajo espiritual que se logra a través de una corrección. Recuerda, es a través de una corrección. Es una elevación. Son estados niveles que tenemos que nosotros también hacer. La corrección es que se tiene que trabajar desde
esa limitación que Misraim lo esclavizaba con este personaje llamado Paró. Paró, que significa rebeldía y arrogancia. Entonces, con ese estado, pero tenemos que nosotros trabajar con todo ello y nosotros salir con la mano poderosa del bendito sea. Quiero citar con respecto a eso lo que manifiestan nuestros sabios. Los sabios han enseñado que en esta parasha hay exactamente 106 versos. Bueno, ahora se le dice versículos, ¿no? Que efectivamente es así. Si tú lo pones a contar, efectivamente tiene así, de la siguiente manera. El capítulo 10 tiene 29 versos. El capítulo 11 tiene 10 versos. El capítulo 12 tiene 51 versos. Y el capítulo 13, hasta donde está la parasha, de lo que hay que estudiar, tiene 16 versos. Lo cual, o sea, obviamente 17 ya es otro estudio de la parasha. Por eso le digo, hasta el capítulo 13, versículos 16. Lo cual nos da un resultado total, haciendo cuenta, 106. Qué interesante lo que nuestros sabios enseñan esto. Y dice que los sabios dicen, y así asociamos este número, dice con el valor 3. La palabra bo, o sea, la palabra bo. ¿Sí? Dicen que de esa alguna manera se refiere a los 3 componentes del cuerpo humano, cerebro, corazón e hígado. Muy importante. Para lo cual dice comparamos o relacionamos con los valores de los resultados de la gematría de los 3 componentes del cuerpo. Moach, que es cerebro, tiene el valor numérico 48. Lev, que es el corazón, tiene el valor numérico de 32. Kevet, el valor numérico de 26. Respectivamente, que llegamos a obtener entonces el valor de 106. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar estos 3 componentes? Es lo que nuestros sabios hacen. Dicen, ¿cómo lo vamos a relacionar estos 3 componentes con las 3 plagas? Miren cómo nos enseña. Dicen que la langosta de Darbel, alude al cerebro. Y dicen para lo cual han comprobado cuando estos insectos forman una plaga, aumentan el tamaño de su cerebro. Ahora, esto fue una parte que estaba investigando también. Se dice Gev. ¿Sí? Gev. Se dice a la langosta. ¿Por qué? Porque corta. Este es símbolo también de orgullo, que no deja pensar. ¿Qué corta? Corta la conexión. El orgullo corta la conexión. También se refiere esta misma palabra Gev, ¿sí? Que es para la langosta, también se refiere a un goy, o sea, un extranjero, alguien que no practica lo adecuado. Ese es malo, o sea, es lo malo. Ra, ¿sí? Entonces miren cómo nuestros sabios nos hacen entender, en este caso está hablando un poco más ya profundo, es lo secreto de la Torah. Ahora, la siguiente plaga es la oscuridad. Dicen, igual a eso los sabios dicen la oscuridad, o sea, José, se refiere al corazón y que lo relacionan con el corazón de Paró, que estaba endurecido y que éste llevó a ser obstinado, ¿sí? O sea, estaba en la oscuridad. Como les dije, leíamos pero haciendo un comentario decíamos lo que la oscuridad era, no le dejaba, ¿no? Sea una oscuridad densa, que ni te puedes ver a nadie, ni te puedes ver a ti mismo, ni puedes moverte porque no sabes si te puedes caerlo, etc. Esa densa oscuridad. Muchas veces la oscuridad, cuando el corazón entra en un campo de orgullo, de obstinación, de rebeldía, te caes en ese encierro, esa esclavitud, que no sabes tú mismo lo que tienes que hacer. Ni puedes ayudar, ni te dejas ayudar, ni puedes mover, ni puedes hacer nada. Mientras Paró no te ordene. ¿Sí? Entonces, relacionan también con la plaga de la oscuridad. Y la relación última la hace la muerte de los primogénitos. Bejorot, primogénitos. Porque mejor es primogénito. Entonces, le hacen relación con el hígado. ¿Por qué? Porque Kevet tiene la misma raíz de Kabot. Dice que es Kabot, o sea,
el esplendor o gloria, como le dicen, y los hijos son el esplendor de sus padres. Entonces, de todo esto, Maimónides dice que si unimos las letras iniciales de estos tres componentes, de lo que acabamos de ver, sería, dice, la Men, la Lamed y la Kaf. Se obtiene la palabra Melech, que significa rey, que además de este sabio nos explica en su Mishneh Torah, dice, con 3 coronas fue coronado Israel, la corona de la Torah, la corona de Cohen, que es el sacerdocio, y la corona de la realeza, el esplendor. Qué maravilloso que sí, los sabios, hay muchos libros, son muy interesantes que tenemos que nosotros estudiar. Ahora, por esto tenemos que aferrarnos a esa mano poderosa del bendito sea para poder dar, pero tengo que enfrentar a ese paró que está en mi interior. Ese mal que pretende esclavizar en la oscuridad. Por esto es lo que dice Bo, se Bo el paró, ven hacia paró, es trabajar en contra de esa conciencia que nos limita. Pero para ello, sí, te voy a dar señales, le dijo. Recuerde, ototai, es lo que dijo. Señales, milagros. Como ototai, es la palabra que viene de la raíz también, viene de la raíz ot, que significa letra. Esta es la herramienta que el Eterno, sí, quiere darnos. ¿Por qué? Porque las letras que se puede hacer nombres y con nombres que puede utilizarse para derrotar a nuestro paro interior. Tenemos que entender cada una de ellas, el gran misterio que tiene el lenguaje hebreo. De todo esto hay un sustituto, como hemos dicho, es el salto final que se puede dar, es con la señal del dam, la sangre, que tiene que provenir del cordero. Este paso que es cuando nosotros hemos enfrentado a nosotros mismos, recibimos un sustento para que se complete el arranque hacia la plena libertad, ¿sí? Hacia esa plena libertad que Yeshua dijo claramente, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por esta razón, antes que se ejecute esta última plaga, con la muerte de los Bejorot, primogénitos, era necesario celebrar Pesach, que significa saltear o salto. Ese salto a la liberación de la esclavitud limitante, lo que no permitía la conexión espiritual y vivir en el deseo correcto. Saltar de allí, salir. Solo tenía que dar el salto. ¿Sí? Sino que también no solamente tenía que dar ese salto, sino que también debe sacar el jamez, la levadura, y no comer ese jamez durante los 7 días. Por esto la orden era, sacaréis el jamez de vuestras casas, la levadura de vuestras casas. Claro, como podemos estudiar la forma como está compuesta la palabra bo, era importante salir, ¿sí? Pero limpiando todo deseo incorrecto que estaba en la casa grande, que estaba paró ahí. Y ahora sin tener esa casa real, ¿sí? Y ahora sí, tener esa casa real, ¿de qué? De reyes, porque somos llamados a ser casa, donde está la conexión espiritual con el bendito sea. Cuando hay una conexión llena, ¿sí? Cuando hay una conexión llena, ese contacto continuo llena de un perfume de un aroma espiritual que llena en el alma. Este suceso lo vemos que pasó en una casa donde estaba Lázaro, donde Miriam ungió los pies de Yeshua, y se dice que la casa se llenó de ese perfume. Yohanan 12:3. Por esta razón Yeshua instó a que una casa debe ser dedicada para tener comunión, o sea,
conexión con el bendito sea, conexión con nuestro Ab, ¿sí? Recuerden que Bo, puesto en otro sentido, la letra es Af, esa conexión que nosotros necesitamos, ¿sí? Casa que debe ser dedicada, esa casa que no puede estar lleno de deseos, no debe estar lleno de deseos de mercadeos, deseos incorrectos. Por eso Yeshua vio que si se ha convertido la casa en ese tipo, le dijo claramente, mi casa será llamada casa de tefila, casa de oración. Y lo curioso, como le ponen en las traducciones de las escrituras, le ponen purificación del templo. Sí, eso es lo que hay que hacer. Confrontar al paro que está en nosotros y limpiar esa casa y tener esos deseos correctos. Cuando alcanzamos un nivel de conciencia, siempre sabremos que solo el Eterno fue quien libró con su poder y su grandeza ante un paró, ante un gué soberbio, altanero, que pensaba que él era sobre todo. Y que cuando está, obviamente, el deseo egoísta así te hace sentir, te hace mirar que tú eres sobre los demás y quieres, a lo mejor, no sé, avasallarle, menospreciarle, muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese paró pensaba que él, por su soberbia, pensaba que él estaba sobre todo. Pero cuán errado estaba aquel. Por todo esto, finaliza la parashá diciendo, porque con mano fuerte, nos sacó Yudhei Bavhei de Israel. Esa frase termina en el libro de Shemot 13:16. De nosotros vemos que el bendito sea como nos libera de este rey, de este paró. Solo el bendito sea. Mis amados Ahim y Ahio, que el bendito sea les dé fuerza para vencer a ese paró que está en ti muchas veces, ese deseo egoísta, esa situación que te acompleja a creerte que no eres capaz, que no puedes nada, a ese deseo, a ese paró que te hace sentir limitado, a ese paró tienes que vencerlo y tienes que entender que la mano poderosa del Eterno, la fuerza del Aleph, está a tu puerta para sacarte de ese lugar y hacerte una casa donde se llene de aroma, del aroma de esa conexión con el bendito sea, a esa casa que ya no haya oscuridad, a esa casa que ya no te corte como la langosta, a esa casa que ya no entre la muerte. ¿Por qué? Porque está cubierto, ¿sí? Está ahí la señal de la sangre del cordero, lo que Yeshua hizo en el madero. Mis amados Ahim y Ahio, que el bendito sea les bendiga en esta Shavua y que les dé fuerza y valor para entender que tú tienes que derrotar a ese paró con la fuerza del bendito sea. Ve al paró. Ve. Él está con nosotros. Él está diciendo, ve conmigo. Yo voy contigo. Ve conmigo. Ahora paró tiene que entender quién soy. Te voy a hacer señales para que entienda y se caiga en vergüenza que solamente hay uno solo. Mis amados hermanos, que el bendito sea les guarde y proteja en esta semana y les bendiga mucho. Espero que puedan ver y compartir este video a otros. También, no te quedes solamente tú. Hazlo. Es necesario que en esta época, en este tiempo, donde tantas religiones están hablando de situaciones muchas veces ni siquiera que son coherentes con la escritura, que están diciendo que ya se van antes de no sé cuánto, que ya viene medio secreto, que bueno, tantas cosas que dicen, por favor, estudia, investiga, céntrate en lo que dice la sagrada, bendita escritura, pero ten mucho cuidado porque las traducciones tienen demasiadas situaciones que han sido manipuladas por la gente religiosa, en este caso, los cristianos, católicos, sacerdotes,
monjes, etcétera, etcétera. Tienes que tú estudiar e investigar para que descubras que ese paro que te tiene esclavizado con una cierta doctrina, ahora seas libre y libre para siempre. Que el bendición les colme de muchas bendiciones en esta Shemuah.